En alguna ocasión os lo he comentado. Posiblemente la ciudad del mundo, o una de las ciudades del mundo que más me fascina, sea Nueva Orleans, por muchas cosas. En el alma de esa ciudad, en su identidad, en su ADN, hay tres cosas, que la definen por orden de importancia, por orden creciente. La menos importante sería el carnaval, el Mardi Gras, algo que sucede una vez al año. Luego estaría la música, el blues, el jazz, que impregna el espíritu y las calles, en los parques, pero sobre todo en la zona turística, en el barrio francés. Pero luego hay una influencia a la vez evidente y sutil, la influencia del vudú. Claro que hay vudú para turistas, claro que hay pintorescas tiendas de vudú, pero en el día a día de esa ciudad, en su vida diaria, en los barrios pobres, en los barrios ricos, en los garitos, en las oficinas, en los bancos y hasta en las iglesias, se puede percibir ese aroma, esa influencia. Por eso leí con mucho agrado y con mucho interés un libro que llegó a mis manos y que se titula Vudú. Es el primer volumen de una colección sobre el ocultismo en el cine que va a emprender, que ya ha emprendido, la editorial Dilatando Mentes. Y con el coordinador de este volumen, Dani Morel, vamos a hablar un rato sobre eso, sobre el vudú en el cine. Dani Morel, bienvenido a Días Extraños. Muchas gracias por invitarme, primero que todo, y buenas tardes. Oye, efectivamente va a haber más libros de ocultismo en el cine, ¿no? Sí, el siguiente de hecho acaba de salir hace nada, o sea, hoy acaba de salir a la venta, hasta ahora estaba en preventa. No me hagas spoiler, que me lo quiero leer y vendrás a contárnoslo además cuando salga. Vale. O cuando me lo haya leído, que me dices que ya ha salido. El caso es que con Vudú, me he llevado una gran sorpresa y grata, porque resulta que hay un montón de películas, hay muchísimas más películas, aparte de las tres clásicas que ya las mencionaremos, sobre esta temática. Yo de hecho soy el primero que me sorprendí de que hubiera tantas, o sea, aparte de estas tres que me imagino ya por dónde vas, y algunas más que conocería, pero a lo mejor eran 8 o 10. Me sorprendí de la cantidad de películas que encontramos y por eso al final decidí hacer al final del libro un pequeño cajón desastre con todas las películas que me salieron, porque al final si se cuentan todas las películas que aparecen en el libro hay como unas 90 y pico, ahora no me acuerdo. Y claro, al final tuve que hacer una especie de cajón desastre de meter películas y películas que iban apareciendo sobre el vudú, aunque fuera así muy referencial, ¿eh? Sí, al final hacéis una especie de cajón desastre donde lo metéis así, pues todo lo que no cabía en el resto de los capítulos, y a mí me ha llamado un montón la atención el título que le habéis puesto a esto, Muñecas de vudú y explosiones. Sí. ¿Qué es esto de muñecas de vudú y explosiones? Bueno, esto es que fui cambiando los títulos, pero este se quedó porque me hacía mucha gracia el tema sensacionalista. O sea, el vudú es mucho más serio de lo que, si has estado en Nueva Orleans y tal, lo has visto, ¿no? Que allí lo han convertido en un espectáculo y también se ha mezclado con el Mardi Gras, etcétera. Pero el vudú también tiene un fondo mucho más serio y mucho más ancestral y tal. Y entonces me hizo gracia el último capítulo, como iban muchas películas que eran de acción o que eran de terror, como El muñeco diabólico, que nadie diría que toca el tema del vudú, pero lo toca un poco, o al menos lo utiliza de excusa para que se meta un espíritu en el muñeco, ¿no? En Chucky. Pues al final lo titulé Muñecas vudú y explosiones, porque era lo que más sensacionalista me parecía, ¿no? El tema de que las muñecas vudú no tienen nada que ver con el vudú, de hecho es una construcción que se ha hecho a posteriori y me hizo gracia, mira, por las explosiones de las pelis de acción y de terror y bueno, todo esto un poco. Oye, así. El tratamiento del vudú en el cine, por lo general, ¿qué ha sido? ¿Más folclórico, más sensacionalista, como dices, más efectista? ¿O ha habido cintas que han tratado el tema de una forma rigurosa? Bueno, riguroso realmente hay poco. O sea,
hay gente que quiere ver La serpiente y el arco iris, la película de Wes Craven, como algo muy riguroso, y es verdad que sí que aparecen elementos rigurosos como los bebes, o beb, que se escribe con V, que son las pinturas que se hacen en el suelo para invocar a los loas, a los espíritus del vudú. Aparecen algunas cosas así respetuosas, pero luego, claro, hay un festival de efectos especiales y tal, sobre todo hacia el final, ¿no? Que se convierten en una cosa que tampoco es tan rigurosa ni tan seria, ¿no? Luego también está tratado con bastante seriedad por Alan Parker en El corazón del ángel. Ya van saliendo películas de estas. Sí, ya van saliendo 2 al menos Sí, de las 3 películas famosas que trataremos en más profundidad. Pero claro, el propio Alan Parker luego lo relacionaba mucho con satanismo, porque claro, la novela que adapta es una novela sobre un pacto es una novela sobre el diablo, ¿no? Y tal. Y el mismo Alan Parker, cuando explica anécdotas del rodaje, pues no se explica. Estuve toda la noche grabando esa escena de la ceremonia vudú y justo la que salió bien fue la número 666, ¿no? O sea, él mismo lo mezcla ya todo, y entonces, en el fondo, pues también es, entre comillas, poco respetuoso, ¿no? Porque el vudú no tiene nada que ver realmente con el diablo como lo conocemos desde el punto de vista occidental, ¿no? O católico. Y bueno, realmente muy, muy riguroso. Hay documentales o hay algunos experimentos que hizo, por ejemplo, Maya Deren, la madre del cine underground, Maya Deren, que hizo muchas películas en los años 40, 50, y fue una de las representantes del cine underground, la primera, de hecho, experimental y así. Ella sí que se fue a Haití y grabó ceremonias, horas y horas de ceremonias, de sonidos, de tambores, de diferentes ritmos, para convocar a los espíritus, bueno, diferentes ritmos del vudú. Grabó sacrificios animales, que es de las partes más controvertidas. Y todo esto, a ella se le quedó todo este material, hizo algunas películas cortas y tal, y luego ya, después de su muerte, póstumamente, se rodó una película que se titula como su libro. Ahora no me sale, en el libro lo explico, y esa es una de las películas rigurosas sobre el vudú, más que nada porque solo pilla imágenes, música y no se mete de lleno en hacer un discurso tampoco. Vaya. Qué terrible es la sabiduría que no aporta beneficios a los sabios, Johnny. Louis Cypher. Lucifer. Hasta tu sombra es una broma de mal gusto. Mefistófeles resulta un nombre kilométrico en Manhattan, Johnny. Solo porque haciéndote pasar por el diablo conseguiste asustar a un viejo y supersticioso guitarrista, a una bruja y a un viejo que chocheaba. ¿Crees que vas a asustarme? No, porque sé quién soy. Tú les mataste y ahora intentas implicarme, pero sé quién soy. Si tuviera patas hendidas y cola en punta de flecha, te convencerías. Estás loco. ¿En qué momento el vudú, que era algo secreto, clandestino, pasa a ser conocido y hasta a formar parte de la cultura popular? Esto más que nada es cuando Haití está ocupado por Francia, todo esto casi no llega. Hay una novela de 1850 o 1840 que también comento en el libro, que sí que habla de vudú, pero lo habla también de una manera muy amarillista y de hecho muy, muy colonialista, incluso muy racista, y donde los que practican vudú son malos, van contra los franceses, y los protagonistas son franceses, son muy heroicos y muy buenos y tal. Pero bueno, esto de hecho se olvida y los franceses no tocan mucho más el tema, y ya luego de la independencia de Haití, que es hacia 1800, hay una época en que los americanos establecen un protectorado en Haití, y
que dura 20 años, 19 años de hecho. Y en este protectorado, que va de los años 10, 20 más o menos, a mediados finales de los 20, en este protectorado muchos americanos van a Haití de viaje, pero muchos no turistas, sino exploradores, antropólogos, aventureros, o sea, simplemente viajeros, y empiezan a encontrarse con el tema del vudú y a llevarlo un poco a Estados Unidos en libros de ensayo que mezclan experiencias que han vivido reales con cosas un poco fantasiosas a veces, más que nada para vender, ¿no? Sensacionalismo otra vez, pero empieza a llegar el vudú a Estados Unidos. Esa es una explosión muy fuerte que muchos autores de literatura pulp, incluso Lovecraft, utilizan para sus relatos, porque es como una cosa exótica, lejana y tal, se pone muy de moda y empieza a aparecer eso, ¿no? Eso es lo que hace que las primeras películas sobre el tema son de los años 30 o 40. Sí que es verdad que antes hubo una explosión ya en Nueva Orleans, pero se quedó local, que es una explosión que fue un poco como cuando se puso de moda aquí el espiritismo, años 20, 30 también, o sí, pero Nueva Orleans pasó en 1850, mitad de estilos, y 1870, o sea, por ahí. La época de Marie Laveau sería esa. Sí, Marie Laveau. Es cuando aparece Marie Laveau y una parte de la alta burguesía, incluso de la oligarquía de Nueva Orleans, blanca, empieza a consultar reinas, que les llaman ahí reinas, las sacerdotisas vudú, y tal como si fuera tarot. De hecho, las cosas se mezclan, luego con el tarot, todo eso son aportaciones posteriores. Y sí que hay una pequeña explosión en Nueva Orleans del vudú que se pone de moda, ¿no? Pero los propios vuduistas, que llamo yo, ellos también aceptan cosas de fuera, o sea, es una cosa que se mezcla mucho, que no sabes hasta dónde es puro, ¿no? O es real. Pero bueno, es todo un poco una mezcla. Es difícil establecer exactamente cuándo se pone tan de moda o le interesa tanto a la gente. Es que hay una banda de territorio que podríamos poner geográficamente desde Lafayette en Luisiana hasta Charleston en Carolina del Sur, donde no exactamente el vudú, pero sí la magia de origen africano, en cierto sentido sí podríamos denominarla vudú en aspecto muy amplio, pues está presente, pero de formas que no tienen nada que ver con lo que se ve o se vive en el Caribe o en África. Hay una película que no es exactamente de vudú ni de magia, pero que trata el tema de forma muy, muy tangencial, que es Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, y que curiosamente se parece muchísimo a las cosas que yo pude ver allí, de cómo los blancos a veces, cuando digámoslo así, les aprieta el zapato, pues no tienen muchos reparos a la hora de recurrir a una hechicera negra o a una sacerdotisa vudú. Esa, al no ser de terror y la colección estar enfocada al cine fantástico y de terror, la puse justamente en el cajón de esas tres que te comentaba al principio, pero la puse es una película que me gusta mucho, además se basa en un libro que también me gusta mucho, me gusta más el libro que la película, y el libro habla más de todo el tema este. Es un vudú que realmente se le puede llamar judú, también se le ha llamado judú porque el vudú sería la religión, que de hecho es oficial en Haití. O sea, tú puedes estar casado en Haití por el ritual vudú, y en cambio el judú, que es como un compendio de creencias y de creencias y de supersticiones, es toda una mezcla que está por ahí flotando por el sur de Estados Unidos y que no tiene el estatus de religión, pero sí que hay mucha gente que lo sigue y lo cree y lo mezcla con vudú, y el judú es muy interesante porque es un poco el rollo este que decías tú, ¿no? De, bueno, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? No, pues ves por la noche al cementerio, ¿no? Que es lo que le pasa en la película, y pone esto en la tumba de un tal, bueno, es un poco de supersticiones y tal que adornan también todo el espectro ese sureño, ¿no? Y luego una cosa muy importante que hay es que en Nueva Orleans sí que puedes encontrar practicantes de vudú más serios, como si dijéramos, porque hubo una gran diáspora
que huyó de Haití. O sea, se calculaba como 100.000 haitianos, o ahora no recuerdo el número, que huyeron de Haití cuando la revolución, y muchos se fueron para Cuba y otros sitios donde aparece la santería, etcétera, que en el fondo es prima hermana del vudú. Pero sí que hay muchos que acaban en Nueva Orleans y llegan ya como libres, o sea, son libertos, son antiguos esclavos que han sido liberados y llegan a Nueva Orleans en masa, y ahí sí que muchos siguen la tradición del vudú que viene de Haití, y es un poco más puro que el que podemos encontrar en Alabama, o en Georgia, o incluso en Florida, o en Mississippi, porque piensa que son estados como las Carolinas y así, que son anglosajones, o sea, no eran como Nueva Orleans, que era francesa y luego española y luego otra vez francesa, sino que las Carolinas eran siempre anglosajonas, menos algunos rifirrafes, pero sobre todo fueron anglosajonas. Entonces, esos estados de Estados Unidos fueron mucho más duros con el vudú que no Nueva Orleans o Florida, o sea, que no Luisiana o Florida. Fueron mucho más duros, y mucho más que no les dejaban ni tocar los tambores, ni hacer los rituales, ni nada. Entonces ahí se mezcló mucho más con lo que decías tú del vudú, de una cosa mucho más de lo que sale en Medianoche en el Jardín del Bien y el Mal. Y ahora manos a la obra. ¿Has traído el dinero? Sí. Ponlo sobre la tumba. Primero bésalo para que vuelva a ti. ¿Has traído las monedas brillantes? Entiérralas. Se emplea a fondo contra ti, James. ¿Quién? ¿El doctor Buzzard? No. El chico muerto. Ah, Billy. Bueno, no me extraña. El doctor Buzzard. Queda poco tiempo de muerto. ¿Tiempo de muerto? Dura 1 hora. Media hora antes de medianoche y media hora después. Media hora antes de medianoche para trabajar el bien. Media hora después para el mal. Y esta noche necesitamos ambas cosas. De hecho, es muy sorprendente, por ejemplo, si te vas a Nueva Orleans, la cantidad de blancos que hay que llevan su gris colgado. Y oye, eso es sagrado, ni crucifijo ni nada por el estilo. Eso los blancos, entre los afroamericanos ya, bueno, ni sí, te cuento, vamos. Bueno, se le llama mojo también, o sea, es el gris, pero luego te vas a Memphis y es el mojo, ¿no? Efectivamente. Que muchos cantantes de blues hablan del mojo, my mojo, no sé qué, y eso es el vudú, pero con otro nombre, ¿no? Pero sí, es el gris, el amuleto. Oye, me has hablado de Lovecraft. En otras ficciones como la novela, los relatos, el cómic, la televisión, ¿el vudú ha tenido la misma importancia que en el cine? Yo creo que, ostras, no lo había pensado, pero en relato pulp, yo creo que ha tenido casi más que en el cine. En novela no, en novela larga hay menos cosa, aunque hay cosa. Pero en relato corto hay muchísimos, o sea, no te lo acabas de relatar. De hecho, hace años Jesús Palacios hizo un libro que se llama Amanecer Vudú, que recopilaba muchos relatos vudú, pero que eran solo la punta del iceberg. Puedes encontrar centenares de relatos vudú que aparecieron en revistas como Weird Tales y todas revistas de estas famosas de los años también 30, 40, 50, que luego el cine se alimentó de eso, de esos relatos que sobre todo eran de zombies, porque el tema zombies, o sea, aparte del tema posesiones de vudú, de los loas, el tema que más ha interesado al cine han sido los zombies. Y el relato, mitad. O sea, hay muchos relatos de zombies, pero también hay muchos relatos de ceremonias, rituales, posesiones y cosas así. Pero sí, yo diría que en literatura, al menos en relato corto, el vudú tuvo más fuerza que en el cine. Uh-huh. En el catálogo de películas que dais en el libro hay muchísima serie B, como es lógico. Sí. Pero bueno, la serie B tiene también sus joyas. ¿Hay alguna de estas películas de serie B que digas, oye, esta hay que verla, porque por muy serie B que sea, es un peliculón?
A ver, es difícil, pero más que de serie B, por ejemplo, ahora se me ocurre la de... espera, a ver. Y una película que produjo Samuel L. Jackson, que aquí es muy poco conocida, que se llama Eve's Bayou, o sea, el bayou, el pantano, o sea, ahí los pantanos se diferencian entre swamp y bayou. El bayou, que es más de Luisiana y así, bueno, la película se llama Eve's Bayou, o sea, el bayou de Eva, y ya te digo, la produce Samuel L. Jackson, y es una película muy poco conocida en la que actúa él también, y a mí me encanta esa peli, porque aunque no es fantástica, sí que introduce el tema del vudú como algo que existe. O sea, que ellos tienen lo que decías tú, que lo van a buscar tanto blancos como negros. En el caso de la película es una familia negra y una de las... O sea, bueno, consultan habitualmente a una reina vudú de Nueva Orleans, pero está ahí, o sea, está en la trama como una cosa más, como en plan esto es lo habitual aquí, aunque la película va de otra cosa, o sea, va es un drama sobre crecimiento personal y tal, de una familia afroamericana de Luisiana, ¿no? Y luego, a ver, es que de serie B hay muchas, por ejemplo, pero claro, es que el tema del vudú lo tocan poco, ¿no? Pero, por ejemplo, la de Nueva York bajo el terror de los zombies, que es de Lucio Fulci, sí, señor, que es un director italiano. Esa es muy interesante porque es un ataque de zombies a Nueva York, que de hecho Nueva York sale muy poco porque la película es italiana y hacen ver que es Estados Unidos y tal, y solo se fueron a grabar ahí 4 o 5 días, ¿no? El ataque de zombies a Nueva York, en realidad, al contrario de lo que sucede en muchas películas, viene de Haití. Bueno, viene de una isla caribeña que creo que no se le llega a mencionar el nombre, pero es evidente que es Haití o similar, y es un ataque zombie, pero en vez de ser como el de Romero, que no sabemos de dónde viene, pues no, sabemos que viene de brujos de vudú que lanzan a los zombies ahí contra Estados Unidos y tal. Mi padre decía que cuando la tierra escupiera a los muertos, ellos vendrían a chupar la sangre de los vivos. Yo no creo que el vudú pueda devolver la vida a los muertos. Y Lucas no cree que los muertos estén muertos. Me ha llamado mucho la atención, hablando de serie B de lujo en este caso, que hasta la mítica productora británica Hammer, la de las películas de Vincent Price, se ha metido en el tema del vudú. Sí, la plaga de los zombies. Y de hecho la plaga de los zombies, creo que se llama La plaga de los zombies, tuvo 2 títulos aquí, pero la plaga de los zombies es muy interesante, además de porque los zombies vienen de la tradición afrocaribeña. Es interesante porque es la primera que sale la imagen de la mano saliendo de la tierra, igual que luego se pondría de moda pues George A. Romero con sus películas de muertos vivientes, y luego ya con la explosión que hubo hace unos años con Walking Dead y con todas estas películas, ¿no? Y series. La primera vez que vemos la mano saliendo de la tumba, que es un muerto viviente, es en La plaga de los zombies, que sí, es de la Hammer. Y luego, bueno, muchas hermanas pequeñas de la Hammer, como la Amicus, que hacía películas de relatos, también explotaron el tema zombie. Hay el tema vudú. De hecho, hay como 2 o 3 películas de relatos de estas, de la Amicus, donde sale Peter Cushing, Vincent Price y todos los grandes, y siempre se acostumbraba a meter un relato vudú, aunque fuera muy sui generis, un vudú así de pandereta, ¿no? Un poco, pero divertido. Y creo que ha llegado el momento de hablar de las 3 grandes. Ya hemos mencionado 2 de ellas. Sí. Y la trilogía perfecta de las películas de vudú es El corazón del ángel, Los creyentes y La serpiente y el arco iris. ¿Qué tienen estas películas que las hacen tan especiales? Yo estas 3 películas, ya desde el principio de hacer el libro, las quise poner en un capítulo autónomo, o sea, un capítulo que de hecho titulé El año de la serpiente, porque es muy curioso que en un plazo de 12
13 meses, entre el 87 y el 88, aparecieron las 3 grandes pelis de vudú, aunque los creyentes es santería, pero ya hemos dicho antes que la Jamaica, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Haití, todos los países caribeños adaptaron a su manera, ¿no? Las tradiciones y las religiones africanas, y por eso los creyentes es santería, pero también la meto ahí, porque en esos 2 años, en esos pocos, entre 87 y 88, aparecen las 3 pelis y hay diferentes teorías de por qué pasa eso. Una de las teorías que yo compro en el libro es que es la que explicaba Wes Craven, el director de Pesadilla en Elm Street y tal, que es el director de La serpiente y el arco iris, que él explicaba que todo se debe a un libro. Claro, él barría para su película, ¿eh? Él explicaba que todo se debía al libro de La serpiente y el arco iris, que es un antropólogo que viajó a Haití y bueno, encontró supuestamente el veneno que se toman para fabricar zombies, ¿no? En Haití. Entonces él hizo un ensayo con el Wade Davis hizo un ensayo, hizo este libro y fue un bestseller. En Estados Unidos fue un bestseller, pero aquí también se llegó a comercializar con 2 títulos, con el de La serpiente y el arco iris y el otro era algo de zombies, no me acuerdo el título, sale en el libro también. Y este libro, que lo petó directamente, es el que a Wes Craven le iluminó para hacer La serpiente y el arco iris. De hecho, La serpiente y el arco iris se va, excepto las partes fantásticas, se basa toda en el libro de Wade Davis, que es la búsqueda de un antropólogo por encontrar el veneno la poción, como si dijéramos, para fabricar zombies. Y Wade Davis lo que quería hacer, porque lo quería hacer de verdad, y el ensayo lo vende como algo real, aunque muchos científicos se lo han tumbado, él lo que pretendía es aplicar lo de convertir, o sea, estas pócimas para fabricar zombies, aplicarlo a la anestesia, por ejemplo, al mundo de la anestesia, a la medicina oficial, como si dijéramos. Y también para cosas para viajes del espacio, de la NASA, para poder dejar a la gente en estado catatónico, porque parecía ser que el famoso zombie de Haití parece ser, o según la tradición, se consigue mediante una serie de plantas y cosas para primero primero dejar a la gente en estado catatónico, o sea, como una muerte prematura, e incluso un doctor puede establecer como una muerte real y luego, pero en realidad es un estado catatónico en que el corazón va más lento y la respiración y tal, y luego al cabo de 24 horas, 48, despertar a esta persona catatónica y claro, las facultades mentales representa que están destruidas y por eso los zombies se decía que trabajaban en las plantaciones. O sea que los haitianos los utilizaban para trabajar como mano de obra gratuita, esclavos en las plantaciones. Entonces había tanta controversia con eso que incluso una folclorista que se llama Zora Neale Hurston, una folclorista afroamericana de Florida, que fue a Haití a investigar, ella aseguraba y era antropóloga también, aseguraba que existía y que ella había conocido a una zombie. Y de hecho la fotografió y tal. Hay fotos en internet, se pueden encontrar y así. Y era una zombie que estaba absolutamente catatónica. En cambio, Wade Davis aseguraba, el antropólogo ya en los 80, haber conocido a un zombie que aún tenía las facultades mentales bien, más o menos, y podía hablar y tal. Y era uno de los testigos que él utilizaba en su libro. Entonces, bueno, me he extendido un poco, pero el tema es que Wes Craven decía que aparecieron tantas películas vudú por este libro. O sea, primero la suya, que él decía, La serpiente del arco iris, pero luego Alan Parker también quiso meter vudú en El corazón del ángel, que de hecho la novela no tiene vudú, pasa toda en Nueva York, la novela, pero el escritor estuvo encantado de ayudar en el guión y todo, y de hacer 50% Nueva York, la película, y 50% Nueva Orleans, ¿no? Y luego al cabo de nada, porque es que es al cabo de meses, sale Los creyentes con Martin Sheen y dirigida por no sé si era Paul Schrader o Schlesinger, que es como que no te lo imaginas haciendo cine de terror, pero lo hace y le sale bien. Y bueno, cada una de ellas tiene, ya te digo, su parte
rigurosa y respetuosa, y también su parte un poco folclórica, amarillista, folclórica, tal, pero que también está bien porque al ser películas de terror también es lo que pides. ¿Qué sabe de la zombificación? ¿Cómo dice? Zombificación. El proceso de convertir un hombre en un zombi, los muertos vivientes. Solo lo que he visto por televisión. Este es el certificado de defunción de Christophe Durand. Y este, el informe médico. Al señor Durand no se le apreciaba el pulso, ni latidos cardíacos, ni respiraba, ni mostraba dilatación de la pupila, ni impulsos cerebrales, ni respondía al dolor. Y fue enterrado. Lo metieron en un ataúd y lo enterraron. La fecha del certificado de defunción es de hace 7 años. Esta fotografía se la tomaron hace una semana en una clínica de Puerto Príncipe, Haití. ¿Este hombre es Christophe Durand? Él mismo. Y lleno de vida. Tal vez tenía un hermano gemelo. No. ¿Un error del hospital? ¿El mismo nombre? ¿Distinta persona? No. No. La hicimos verificar por la doctora Duchamp, la misma que nos envió las fotografías. Si no le gusta la palabra zombie, puede usted elegir otra. Pero el hecho es que alguien le hizo volver de la tumba. Y yo quiero saber cómo lo hicieron. Bueno, hablábamos hace un momento de cosas folclóricas. Lo más folclórico del asunto es que aquí, en España, se han hecho películas de vudú, que a mí me ha dejado muy loco esto. Sí, eso yo, mira, solo conocía una, y Óscar Sueiro, que es uno de los colaboradores del libro, que también ha colaborado en el segundo y bueno, creo que va a colaborar en toda la colección, me empezó a encontrar películas de vudú españolas que yo no había oído, y luego lo que sí que constatamos es que no eran grandes películas, no eran muy buenas, pero sí que estaban todos los grandes nombres del género, del cine español, del fantaterror, del terror. O sea, aparecía Paul Naschy, aparecía Jesús Franco, aparecía Simón Andreu, León Klimovsky. O sea, todos los grandes de toda esta época de spaghetti western y cine de terror estaban ahí metidos, ¿no? Y entonces nos pareció que era interesante que también aparecieran las películas. Todas son realmente muy baratas, o sea, están hechas con 4 duros, pero bueno, hay cosas interesantes. Incluso hay una de Amando de Osorio, que es muy interesante porque es el que hizo un ciclo de películas sobre los templarios, que para quien le interese también el ocultismo y tal, está muy bien. Que la primera es el ataque de los muertos sin ojos, y luego hizo 4 más, que son películas sobre templarios, que son unos templarios que vuelven a la vida, en plan zombies también. Y bueno, pues él también se metió en el tema del vudú. Y bueno, luego hay cosas muy curiosas como un pseudoporno o película erótica de Jesús Franco, que se llama Macumba Sexual, y que toca todo el tema o sea, es una película muy onírica, muy surrealista, pero que mete elementos de vudú, de macumba, de ovea, de todo esto, ¿no? Y es interesante. Y luego ahí metimos la única peli italiana, que es la que te he comentado antes, de Nueva York, Bajo el terror de los zombies, precisamente por esa cultura, esa tradición, ¿no?, que tenemos de coproducciones con Italia, spaghetti western, terror, tal. Y entonces en este capítulo pusimos Nueva York Bajo el terror de los zombies, la que te he dicho antes, que son zombies que vienen de Haití y así. Sí. Bueno, llevamos un rato mencionando películas de calidad, alguna dudosa, las cosas como son, alguna muy especial. Después de haberlas visto todas las posibles, ¿cuál es la película más horrible? Horrible en el peor sentido de la palabra que se ha hecho sobre zombies nunca, la más mala. Para mí la peor es Black Moon. O sea, ya lo digo en el libro, además le dedico una reseña propia. O sea, no la pongo en el cajón desastre al final, sino que le dedico reseña propia en la primera parte del cine, porque es una película de los años 40 y es la peor. O sea, es la peor. Es algo increíble. A nivel es muy racista la película. O sea, el protagonista está casado con una chica que nació en un país del Caribe, que no se dice el nombre tampoco, y entonces cualquier mínima cosa que a ella le interese, en plan de donde ella creció, ¿no? En plan, los ritmos de los tambores, ¿no? Pues enseguida aparece el marido y un psicólogo. Esta señora está totalmente loca, ¿no? Por culpa de donde creció y tal.
Y entonces hay un momento en que la película empieza en Nueva York o en alguna ciudad de Estados Unidos y van a la isla esta, y toda la amenaza proviene de los afrodescendientes. No paran de repetir, son 4.000 negros contra 4 blancos, ¿no? Todo el rato están así, es muy chocante. Pero la peli es muy chocante también porque está bien hecha, o sea, consigue transmitir suspense. ¿Por qué? Porque el director es bueno. O sea, el director, que es Roy William Neill, es el director de todas las películas de Sherlock Holmes que se hicieron en Estados Unidos con Basil Rathbone, bueno, que han hecho ciclos en televisión española y tal, todas esas películas de Holmes que realmente estaban bien construidas a nivel de suspense. Y claro, él agarra una historia así, vudú, un poco racista y tal, bueno, bastante, y la sitúa en la isla, pero va construyendo un crescendo de suspense, porque realmente la mansión de los blancos está todo el rato rodeada por los afroamericanos, bueno, todo el rato por los isleños, ¿no? Y cada vez están más cerca y es como, bueno, es muy curiosa. Más que el protagonista soluciona las cosas disparando contra los sacerdotes en mitad de un ritual, o sea, que no, sacerdotes desarmados, o sea, es una cosa que es muy chocante de ver, y se llama Black Moon. Es una película que la vendieron con una cartelería muy bonita de esta de época, y que ellos ya decían, ¿no? Jungle Madness, Tropic Love, o sea, era como una historia de amor en el trópico, una jungla de locura, ¿no? Bueno, es lo que pasaba en los años... De hecho, esta te he dicho que es de los 40 y es del 34. Pero esta película llegó a tener críticos que en el 34 ya dijeron que había que ir con cuidado dónde estrenarla, porque en las zonas de Estados Unidos con alta concentración de afroamericanos podía haber disturbios. Y, o sea, que la misma crítica ya vio que esta peli era un despropósito. O sea, y como estas hay muchas, pero esta tal vez es la más representativa de todo este rollo tan amarillista, ¿no? Y sensacionalista. Y el caso es que llegamos a nuestros días y sobre esta temática o alrededor de este género no se hace absolutamente nada. El género está en horas más que bajas. ¿Qué pasa? ¿Los zombies se han comido el vudú? Sí, podría decirse que los zombies se comen el vudú, y aparte yo creo que el progreso y el mundo se come el vudú, porque el vudú en los años 30, años 20, cuando los relatos que te comentaba antes de literatura pulp, el vudú es algo súper exótico que viene de un país muy lejano para ellos, que es muy difícil de entender, con los sacrificios animales, con las posesiones, tal, pero realmente en el siglo XXI el mundo se ha hecho pequeño. Haití está muy cerca de Estados Unidos, como quien dice. Para un europeo tampoco es tan raro ya, y realmente creo que ha tenido una muerte natural, entre comillas, porque ahora es muy difícil hacer que la gente pase miedo o se aterrorice. Aparte que a veces puede ser poco respetuoso, ¿no? Como decíamos antes, con cosas de vudú y tal, ¿no? Por eso siempre digo que la película vudú realmente no se ha hecho. O sea, la película seria sobre el vudú no se ha hecho. Por una parte, los haitianos no tienen industria cinematográfica porque es un país muy castigado. Hacen muy pocas películas y documentales al año. Los franceses, porque aún tienen mucha proximidad con Haití, han hecho alguna película más seria que sí que sale al final del libro sobre el vudú, pero realmente no. Ahora es una cosa que ya no interesa tanto, al menos a nivel de cine fantástico, de terror y así. Y sí que han habido intentos loables, han habido algunos intentos loables, entre ellos el que más destacamos en el libro es La llave del mal. La llave del mal es una peli muy interesante que pasó muy desapercibida. Es una peli que es del 2004-2005 y en la que sale John Hart y bueno, la música es muy buena, está muy bien dirigida. Y se trata habla de una maldición vudú que pasa en una plantación de Luisiana, cercana a Nueva Orleans, y bueno, va de una familia. Bueno, no se puede contar mucho porque es una película con un final sorpresa muy, muy chulo, y no quiero destriparlo, pero es una película que sí que agarra lo que decías antes de Nueva Orleans, de la música. O sea, es una película respetuosa con la música, con el blues. Es una película que no habla de pinchar muñecas con alfileres, sino que habla más de rituales, ceremonias y tal.
Y sí que hay este intento un poco loable de principios de los 2000, pero luego va muriendo la cosa. Luego podríamos hablar también de la tercera temporada de la serie esta de American Horror Story. La tercera temporada va sobre vudú y sale Marie Laveau. Una de los personajes es Marie Laveau, que representa que aún está viva, ha llegado hasta nuestros días por sus hechizos y tal. Y bueno, salen personajes así importantes. Y bueno, es lo poco que hay de vudú de los 2000, así con un poco de éxito. Oye, pues la verdad es que hemos hecho un repaso maravilloso y los que queráis saber más, que hay muchísimo más que saber, pues tenéis este primer volumen del ocultismo en el cine, titulado Vudú, como no podía ser menos, de la editorial Dilatando Mentes. Y ha sido coordinado por Dani Morel, que Dani, muchísimas gracias por venir a Días Extraños a compartir con nosotros tu conocimiento. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias.